Si son tan amables, bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Ya tenía rato que no estaba una tarde aquí con ustedes, hermanos, y ya aquí estamos de vuelta. Gracias a Dios por ello. Hace años atrás, hermanos, se me estaba, no quiero usar la palabra, pero la voy a usar. Se me estaba hostigando un poco, porque me pedían que cerrara el servicio de la tarde, porque se volvió muy popular, muy común en las iglesias, de todo tipo de iglesias, estoy hablando de las iglesias evangélicas, cerrar los cultos de la tarde, ¿verdad? Aún en México, en Centro y Suramérica, yo encontré este fenómeno también, donde las iglesias comenzaban a cerrar esos servicios porque parecían ser un poco inútiles. Yo siempre creí, hermanos, que el servicio de la tarde debe de permanecer abierto. Ahora, después de algunos años, pues Dios nos ha honrado, hermanos, y mire, siempre hay un grupo bien especial el domingo por la tarde, más los servidores, ¿verdad? Y luego también hay personas, que algunos de ustedes, que no pueden estar en la mañana y llegan al tercer culto. Y luego también, hermanos, aparte, esto es el servicio que utilizamos para la Santa Cena, lo cual no abrimos muy abiertamente a toda la congregación, porque no creo que mucha de la gente que viene por la mañana pues es simpatizante nada más, entonces a veces no entienden, no comprenden lo que significa la Santa Cena del Señor. Entonces, amados, pues ha sido un tiempo muy especial el domingo por la tarde, y gracias a Dios por ustedes, qué bendición, qué bendición. Y también, hermanos, el domingo por la tarde a mí me gusta entrar un poquito más profundo en las Escrituras, un poco más de teología, un poco más de enseñanza, y ver más con más profundidad el texto. Entonces ahora yo quisiera que me acompañara, hermanos, a Mateo capítulo 4, versículo 17 al 25. La última vez, le digo porque tengo las notas aquí, hermanos, siempre guardo mis notas. Esto que estuve el domingo por la tarde, ya hace, no sé, algunos meses, ¿no? 3, 4 meses, les hablé del servicio en la obra del Señor. A lo mejor se va a recordar. Yo quisiera darle continuidad a ese tema el domingo por la tarde. Entonces, amados, vamos a hablar ahora, hablamos del servir al Señor, ahora vamos a hablar de las formas de servicio a nuestro Dios. Todos somos llamados a servir, hermanos, todos. No hay nadie que no tenga el llamado a servir. Es más, el servicio con el cristianismo van eslabonados, van unidos. Usted no puede separar la palabra cristianismo de servicio. No puede. Si usted es creyente, si usted tiene fe, si usted es un evangélico, si usted ha nacido de nuevo en Cristo Jesús, usted es un servidor. Ahora, si no es servidor, entonces es cuestionable su salvación. Así como lo oye, tremendo. ¿Por qué? Porque, hermano, es por los frutos. Recuerde que el Señor Jesús, hermanos, recalcó mucho esto cuando dijo: por cuanto me diste de comer, por cuanto me vestiste, por cuanto me procuraste, ¿verdad? Entonces voy a reconocerles y les voy a recibir en el reino de los cielos. Pero aquellos que no me dieron de comer y hicieron la pregunta: pero ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o con frío y no te cubrimos? Dice: por cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. El servicio va, hermanos, totalmente ligado al cristianismo. Somos llamados a servir. Amén. Ahora, vamos a la escritura. Ya tienen Mateo capítulo 4, hermanos, versículos 17 al 25. Vamos despacito porque quiero leer con ustedes esta escritura. Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Déjele, doy un contexto de lo que está pasando aquí. El Señor Jesús deja Nazaret, se va a Capernaum. Capernaum se vuelve un lugar céntrico para el comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, fue una de las ciudades más duras, fue una de las áreas más cerradas, y precisamente en el lugar más difícil y más duro fue donde el Señor le da un comienzo al ministerio y donde hace algunos llamados bien importantes. Ahora, volvemos al texto, nada más para que entienda qué está pasando en lo que estamos hablando. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran
Trabajo común, secular. Y luego los pescadores en ese tiempo, hermanos, se consideraban personas del vulgo, no se consideraban personas de alto interés o de alto estado cultural o social o económico. Sencillamente eran gente común, sencilla. Por ello, hermanos, menciono todas estas cosas porque todos estos detalles, porque a veces nosotros nos sentimos que no tenemos el lugar o la posición de un llamado como Pedro. Pablo era muy especial, pero Pedro no, ni tampoco Andrés. Entonces, fíjese bien, hermano, que observe bien esto, que Dios nunca pone atención en los altos rangos o en posiciones o en capacidades, ni tampoco ni culturales, ni sociales, ni económicos. Dios llama a las personas que menos pensamos que pueden hacerlo. Y curiosamente me llamó a mí y lo llamó a usted. Entonces, hermanos, usted tiene que decir: soy llamado por Dios. Y usted puede meditar en su corazón y pensar y decir: pero no tengo capacidades, no tengo forma, no sé hacerlo. Precisamente Romanos lo enseña claramente en los primeros capítulos, hermanos, donde dice que lo vil, lo menospreciado, el que no puede, el que no sabe, el que no tiene, fue el que Dios eligió. ¿Por qué, hermano? Porque así su nombre es glorificado. Regularmente, cuando alguien comienza a servir a Dios y comienza a basarse en su propia prudencia, su propia inteligencia, sus propios ideales, su propia forma de hacer las cosas, hermanos, entonces se gloría a sí mismo. Y la palabra nos exhorta a no gloriarnos en lo que somos, sino a gloriarnos en el Señor. Por lo tanto, hermanos, precisamente por eso a veces Dios prefiere elegir a personas que no tienen capacidades para hacer grandes cosas con esas personas. Ahora, por favor, no me malinterprete. También fue elegido un Pablo, que Pablo era un perito. Pablo era una persona, hermano, inteligentísima, una persona de alto rango, tanto político como religioso de su tiempo. Dios no hace acepción de personas. Sin embargo, no quiere decir que los que no podemos o no sabemos nos quedamos en la cola. No. ¿Me están entendiendo, santos? Entonces volvemos a repetir, volvemos a recalcar esto, bien importante: todos somos llamados, y el llamado va ligado al cristianismo. Amén. Si eres un creyente, entonces eres un servidor. Aunque no sirvas para nada, eres un servidor. Qué bueno es el Señor. Sí. Entonces llamó, dice que estando él a las orillas del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ahora, lo interesante de las escrituras es que no da detalles, hermano. Mire, porque dice enseguida, inmediatamente: ellos entonces, estoy en el versículo 20, dejaron al instante las redes. Bueno, ¿y a dónde vamos? ¿O qué hay? ¿O cuánto pagas? No, la voz de Dios es tan fuerte, tan poderosa y tan clara, hermano, que no hay persona que se le pueda resistir al llamado de Dios. Imagínense, el desconocido, porque todavía no era conocido, está empezando el ministerio, va pasando por ahí, le dice a estos dos hermanos: hey, vénganse y los haré pescadores de hombres. Y ellos inmediatamente, dice la escritura, soltaron las redes y le siguieron. Eso es locura, ¿o no es locura? Ahora, ¿quién se atreve a hacer locuras? El que no tiene nada que perder. Pues al fin eran pescadores, hubieran sido príncipes. Fíjese que Dios trata diferente con Pedro que como trató con Pablo. Con Pablo fue un proceso. Lo tuvo que confrontar en un camino, lo tuvo que humillar, lo tuvo que enviar a un lugar, tuvo que enviarle a una persona para que fuese y le hablase y recobrase la vista. ¿Recuerda? Un proceso. A estos no. Solamente les dijo: síganme. ¿Cuántos locos hay aquí? Un día Dios habló a tu corazón y te dijo: sígueme. Y ahí vas tú. Después te dijeron ahí en la iglesia donde fuiste: ¿y a ti qué? ¿Quién te invitó? ¿Qué? No sé, solo sentí el llamado de Dios y aquí estoy. Y fíjese que ese tipo de personas vienen a ser tan útiles, tan fuertes,
los que oyen la voz del Señor y le obedecen. Los que no cuestionan, no preguntan. Y al último, yo me pongo a meditar y digo, bueno, ¿por qué hacemos decisiones de ese calibre de locura? Sencillamente porque no teníamos nada que perder. Y nos dimos cuenta que teníamos mucho que ganar. Después de muchos años de servicio al Señor, me doy cuenta que Dios es un patrón excelente, que bendice, que prospera, que alienta, que fortalece, que corrige, que instruye, que enseña, que te da con qué y que siempre estará contigo, hermanos. Nunca nos ha tratado mal. Le dijo, ven y sígueme. Venid en mí, los haré pescadores de hombres. Versículo 20. Ellos dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan su hermano, en la barca de Zebedeo con su padre. En la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Fíjese bien, otro caso. Ahora, ese está un poquito más fuerte. ¿Por qué? Porque según los historiadores, Jacobo y Juan parecía que estaban en un poquito más alto nivel económico. Se cree que ellos, que Zebedeo era un hombre de negocios y que tenía una pequeña empresa pesquera. Para esto quiero darles a entender que lo que quiero decirles es que tenía muchas barcas. Entonces él está remendando las muchas redes. Están trabajando en su pequeña empresa. Entonces aparece el Señor Jesús y le quita los dos hijos. Ahora, dos hijos muy especiales, porque después se les llamó los hijos del trueno. Porque después, cuando quisieron una posición, fueron con su mamá, para que su mamá hablara con Cristo y le dijera, ve, dile al Señor Jesús que cuando venga Él en su reino, que nos ponga uno a la izquierda y el otro a la derecha. O sea, fíjense bien, la calidad y el formato de Pedro y Andrés. Ahora vemos a Jacobo y a Juan, hermanos. Un par de juniors, dos mocosos, rebeldes. Y siempre dieron guerra, porque cuando usted lee la escritura cuidadosamente, encuentra que había un pleito bien cantado entre Pedro y Andrés y Jacobo y Juan. Sí, los mira, porque cuando el Señor Jesús les dijo, ya me voy a ir, se comenzaron a pelear por el hueso. No. Sí, son igualitos a nosotros, hermanos. Lo que le quiero decir es que eran tan humanos, tan deficientes, tan raros. Por favor, no me discrimine a nadie, hermano, porque pues tenemos mucha cola que nos pisen a nosotros. No sé si me está entendiendo, hermano. Dios elige, Dios le habla a las personas, Dios llama, Dios los trae, Dios los añade, Dios les da una obra, Dios les da una operación, Dios les da un trabajo, Dios les da dones, y nosotros no elegimos a nadie, hermano. Lo hace Dios. Y lo eligió a usted, como eligió a Jacobo y a Juan, y eran rebeldes, y eran curiosos, y eran raros. Y Pedro, hermano, el impetuoso Pedro, siempre reaccionando, siempre haciendo cosas, hermano, emocionales. ¿A quién se parece? Pues a usted. No. Sean honestos, ¿verdad? Incompetentes, incautos, a veces impertinentes, a veces no, se le dice que llega y no llega, y cuando se le dice que no venga, viene. Bien fallidos. Mire, yo siempre le he dicho esto, y recuerde, llévelo en su corazón. Somos un pueblo imperfecto sirviendo a un Dios perfecto. Somos un pueblo lleno de impurezas sirviendo a un Dios santo. Somos un pueblo deficiente sirviendo a un Dios eficiente. Y luego, en medio de todo este asunto, Dios nos dice, amados los unos a los otros. Híjole. No, hombre, Señor, ya ni la haces, hombre. Pero bueno, ese es Dios. Y esa es su forma de hacer las cosas, de hacer la obra. ¿Estamos, hermanos? Ahora, versículo 23.
Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundía su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Su fama se comenzó a engrandecer y la gente venía de todas partes del entorno, hermano, para escuchar a Jesús. Ahora, aquí viene, ¿qué hace Cristo? Cristo predicaba el evangelio del reino. Uno, Cristo recorría los lugares. Ahora, ¿dónde comienza? En Galilea. Qué extraño, hermanos. Cuando usted lee un poquito y entiende la cultura, la geografía del tiempo, por eso es bueno que se apunte para Israel. Vaya, ahí le vamos a explicar más. La geografía. ¿Por qué Galilea? Recuerde que la Biblia decía Galilea de los gentiles. Y cuando Él llama a sus discípulos, les dice, ir primero, ¿a quiénes? A los de la casa de Israel. ¿Qué dice? Por camino de pecadores y ¿cómo dice la escritura? No entréis. Primero ir a las ovejas perdidas de Israel. Pero da el comienzo de su ministerio en tierra de gentiles. Y dice que de Siria. Qué tremendo, hermanos. Ahora, ¿por qué? Porque lo que el Señor quería desde el principio dar a entender al pueblo era que la salvación viene de los judíos, pero era para toda la humanidad. Y que los llamados así, porque la primera iglesia en Jerusalén, del libro de los Hechos, encuentra que tenía cierto recelo hacia los gentiles que se convertían. Y no permitían que ellos sirviesen al Señor. Se reservaban. Y Pablo lo entendió, por eso es que Pablo se volvió predicador a los gentiles. Porque el llamado no tiene que ver con una descendencia, no tiene que ver con un apellido, o de quién eres, o de qué tribu. Toda nación, todo pueblo. Entonces, lo que yo alcanzo a ver en esto, lo veo de esta manera. Ya son más, pero hay 7 billones de personas en el mundo. Y de tantas personas que Dios pudo elegir, lo eligió a usted. Eso es extraordinario, maravilloso. Ahora, ¿por qué? No lo sé. Yo me sigo preguntando eso. Al menos que usted sea sefardita, de descendencia judía, ¿verdad? O algo por el estilo. Pero no. Paisitas, digan amén. Con nopal en la cara, orejas de tuna, cara de nopal, digan amén. Y Dios nos llama. Hermanos. ¿Y saben que todavía esta cuestión de la discriminación existe en las iglesias? Dios llama al que menos piensas que puede llamar. Y no importa de qué lugar y de qué posición y en qué condición. Santo Dios. Entonces, por favor, no se menosprecie a sí mismo. Ni tampoco diga no puedo. Ni tampoco diga no tengo. Porque si Dios le llamó, Dios le va a dar la capacidad, le va a dar los dones, le va a abrir las puertas. Dios lo va a bendecir, lo va a prosperar. Y no importa quién diga sí o quién diga no. Aquí lo que importa es lo que Dios dice que se tiene que hacer. Estamos, amados. Entonces el Señor predicaba el evangelio del reino a todo. Recorrió todos los lugares, sanó y liberó, echó fuera demonios, hermanos, sanaba a los enfermos. Pero mientras Él hacía esto, Él hacía un llamado a personas para convertirlos en sus discípulos. Observe cuidadosamente el texto. Mientras Cristo hacía estas cosas, recorría y hacía el llamado. Este mismo concepto continúa. La obra de Dios sigue adelante. Si Dios está haciendo maravillas, Dios hace milagros, y en lo que Dios está obrando, Dios está llamando. Hay quienes se tardan un poquito más porque son medio sordos y se hacen los que no escuchan. Pero de alguna manera Dios los encierra, Dios
los persigue, Dios los hace que los forja a que tomen la decisión de servir, porque irrevocable es el llamado del Señor. Así que no ande peleando con el Señor. ¿Aló? Sí, porque mientras Él hace su obra, Él sigue llamando y va a seguir llamando hasta que Él venga por su iglesia. Y Dios va a seguir levantando hombres y mujeres llenos de su gloria, llenos de su presencia, hermanos. Y los va a hacer útiles para su obra, los va a hacer útiles para el servicio y la gloria suya, hermanos. Y van a seguir siendo servidores. Amén. Y no se te olvide que al último eres un servidor. Ahora, déjeme irme rápidamente a 4 puntos aquí, porque soy muy sistemático ya, muy metódico, porque quiero dejarles a entender algo importante, ¿no? El Señor Jesús, mientras llama, Él lo hace en la elección propia de Él, en sus propósitos y su voluntad. No elegimos nosotros a Él, Él nos eligió a nosotros. Usted no puede cuestionar lo que Dios dice y lo que Dios hace. Usted obedece y se calla. Sí, porque somos buenos para discutir, ¿no? Y para argumentar. Y hay gente tan atrevida que se atreve a argumentar con Dios, ¿verdad? ¿Cuántos argumentadores hay aquí de Dios? ¿Por qué, hermanos? Porque el llamado al servicio tiene que ser, número 1, voluntario. Observe eso. A pesar de que Dios forja, a pesar de que Dios de alguna manera su llamado es irrevocable, Él siempre espera que la reacción de cada uno de nosotros sea por amor y voluntario. O sea, tiene que nacer de ti, porque el servicio tiene su base en el amor, en el compromiso con Dios, en negarse a sí mismo y decir: soy de Dios, le pertenezco a Él. Fíjese que Pablo tenía algunos puntos muy interesantes. Él mataba a cristianos y él creía que estaba sirviendo a Dios matando cristianos. Ahora, ¿cuántos Saulos de Tarso hay hoy aquí? Creen que están sirviendo a Dios porque le están dando, ¿verdad? Están maltratando a la gente. Tratan mal al pueblo, ¿verdad? Sí, ya voy a decirlo, pero no tengo las palabras. En serio, hay tantos Saulos de Tarso hoy, hermanos, en las iglesias. Maltratan, interrumpen, se enojan, hablan mal, todo les hace daño, todo les duele, ¿verdad? Y luego es que servimos a Dios. Y así estaba Pablito. Mataba a cristianos y decía: uno más, Señor. No, en serio. Hasta que se encontró con Cristo. Y Cristo, ¿cuáles fueron las palabras de Cristo a Pablo cuando era todavía Saulo de Tarso? Pablo, ¿por qué me persigues? Esto es algo personal. Es personal. Usted trata mal a su hermano en Cristo, o usted está tratando mal a Cristo. Vámonos. Díganme en todos los Saulos de Tarso que están aquí. Entonces el llamado, hermano, en última instancia, el llamado nace en nosotros de una manera voluntaria, porque nace en amor. Y cuando haces las cosas por amor, nunca las vas a hacer ni con malicia, ni tampoco con el propósito de hacerle daño a alguien. Lo vas a hacer porque amas a las personas. Y el amor todo lo espera, todo lo soporta, todo lo aguanta, todo lo tolera. ¡Aló! Santo Dios. Hebreos capítulo 6 versículo 10 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Algo muy interesante en esto de ser voluntario. Fíjese bien, el ser voluntario no significa ser emocional. ¿Cuántos son emocionales? Los emocionales son aquellos que hoy tienen ganas y mañana están ponchados.
¿Verdad que sí? Empiezan, ¿verdad? Y le echan muchas ganas la primera milla, pero la segunda ya se sentaron. No, y lo peor de todo, está bien, o sea, está bien cuando te sientas, ¿no? Y dices, pues me cansé, me fatigué, tropecé, lo que haya sido. Pero pues levántate y sigue corriendo. Pero hay otros que ya tienen 30 años sentados. Ahora, qué curioso. El que está tropezado, el que está sentado, el que está descansando, el que dice, ya no estoy sirviendo, aquí estoy, aquí, hermanos, el problema es que está en medio del camino. Y vienen otros corriendo. Digo, hágase a un lado. No, el hecho de que él está en fracaso quiere que todos estén en fracaso. ¿Y sabe qué hace? Mete el pie. Estorba para que los demás se caigan también. Observe el texto, hermano. Veamos el texto. Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos. Pero mire lo que dice ahí: y sirviéndoles, porque había condiciones, había resultados, había dificultades, había persecución, había una problemática social de ese tiempo, hermano, una persecución terrible. Y aún así aquellos perseveraban sirviendo a los santos. Ahora no dice sirviéndome a mí, sirviendo a los santos y a los no tan santos también. Ahora, me encanta el texto porque dice, no es injusto para olvidar vuestra obra. Fíjense que el tropiezo y el hecho de que la gente se siente tiene que ver con un pensamiento, que no se sienten compensados por Dios, que no se sienten que Dios ha sido injusto con ellos, e inconscientemente han parado su servicio a Dios, su compromiso. Han buscado la excusa. Observe las personas, hermano, que en algún momento dejaron de servir a Dios. ¿Qué buscan? Buscan un problema, buscan una palabra, buscan una indiferencia, buscan algo para excusar una actitud negativa hacia la obra del Señor. Porque al último saben que no pueden desconectar su cristianismo del servicio. Quiero a Dios, pero no quiero servir. Quiero sus bendiciones, pero no quiero el compromiso. No me he callado. No se enojen, hombre. Debe ser voluntario. Número 2, el servicio al Señor debe ser consagrado. Cuando hablamos de consagración, parecía ser que el llamado es tipo monástico, ¿no? Cuando digo monástico me refiero a que cuando las personas dicen, voy a dejarlo todo y me voy a venir a servir al Señor. Porque eso parece que eso fue lo que hizo Pedro. O algunas personas, digo monástico porque algunas personas creen que servir a Dios es dejar todo lo que hay en el mundo y meterse en un monasterio y encerrarse ahí hasta el resto de sus vidas, cuando la palabra de Dios habla de una gran comisión. Y resulta que la gran comisión está un poco malinterpretada. Cuando dice ir y predicar el evangelio a toda criatura, no se está refiriendo a abandonar tu status quo, no se refiere a abandonar tu sociedad, tu familia. No. Dice, el espíritu de la idea de la gran comisión es que donde estás, ahí vas, ahí id, ahí llevas el evangelio. ¿Qué significa esto, hermanos? A ver si puedo injertar aquí este concepto. Somos bivocacionales. Ahora, ¿por qué bivocacionales? Porque hay un cumplimiento que tenemos económico, social, familiar allá afuera. Tenemos que tener trabajos, hay que pagar biles. ¿Aló? ¿Y el que no trabaje? Sí se la sabe. Yo fui bivocacional por muchos años, hermanos. Los primeros años de mi ministerio, hermanos, los primeros 10 fueron de trabajo secular y trabajo en la iglesia. Así los viví. Así lo viví. Dejé mi trabajo secular porque sencillamente la iglesia ya no podía, ya la demanda estaba y había que atender.
¿verdad? Pero siempre, siempre, hermanos, Dios no nos llama a dejar de hacer aquello para hacer esto, porque el testimonio debe de estar ahí. No sé si me está entendiendo, hermanos. O sea, la gente que te rodea, los que trabajan, tu familia, tu casa, tu medio ambiente, tu comunidad, deben de saber que tú eres creyente y que tú eres la luz de Cristo para ellos. Y debes de iluminar, debes de predicar, debes de hablar. Entonces habla de una consagración, no de una separación, sino una consagración para Dios, pero injertado en el mismo lugar. Servimos a Dios en donde estamos. Por eso cumplimos nuestras obligaciones seculares, comunes, de trabajo, económicas, familiares, y luego venimos y le cumplimos a Dios también. En servicio, en adoración, en compromiso, tanto económico como espiritual, en oración. Y nos volvemos ¿qué? Bivocacionales. Y llegará el momento en que Dios te llame y te diga, ¿sabes qué? Ya te quiero únicamente para mí. Que Dios lo hizo con su servidor. No sé si me están entendiendo. Aún Pablo, obsérvelo. ¿Qué hacía Pablo? Pablo hacía tiendas, trabajaba. ¿Aló? Y él fue uno de los que enseñó mucho la enseñanza sobre que los que sirven en la obra tienen que ser sustentados por la obra. Entonces, no hay excusa, hermano. Mire, no me venga con ese cuento chino. Hermano, no tengo tiempo. No es cierto, sí lo tiene. Lo que no tiene es una buena administración. ¿Aló? Siempre hay una excusa. Entonces no consagramos bien nuestro servicio al Señor. Efesios capítulo 6, versículos 5 al 8 dice de la siguiente manera. En Efesios capítulo 6, versículos 5 al 8 nos dice: siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Si aplicamos ese texto a nuestro tiempo, es que si tú trabajas para una compañía, tú debes de hacerlo correctamente y hacerlo bien, porque ayer es luz. Amén. O sea, pórtese bien. No se ande robando el material del trabajo y llevándoselo a la casa. Los cristianos no llegan tarde, llegan temprano siempre. Los cristianos no llegan crudos el lunes, o por lo menos eso esperamos. Sí. Dice: siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Ay, está tremendo esto, hermano. 6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciese, este recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Aunque sea un trabajo secular, lo haces para Dios. Porque una vez que eres llamado por Dios, no solamente eres llamado tú, pero eres llamado todo lo que haces, hermano. Todo es bendecido. Por lo tanto, hermano, todo donde tú pongas tus manos, donde pongas tus pies, es bendecido por Dios, porque tú eres consagrado para el Señor. Y aunque sea un impío para el que trabajas, sirves al Señor. Entonces, el servicio no solamente tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con la familia y tiene que ver con las cosas seculares. Servimos a Dios en todo tiempo y en todo lugar. ¿Siguen aquí? Ay, caray, ya se me fue el tiempo, pero ya los voy a dejar ir. Ahora, les di dos: es voluntario y es consagrado. Ahora, aquí viene, esto es bien importante. El llamado al Señor es personal. Esto es personal. No le ande cargando todo a la que está sentada junto a usted o al que está sentado junto a usted. Díganme. Sí, es que somos una sola carne, y si ella lo hace, pues ya cumplimos. No, mi hermano. No. Somos llamados a rendir la vida. Somos llamados a hacer la voluntad de Dios según Él nos guíe. Y cada uno de nosotros, hermanos, hay algo precioso de parte de Dios. Cada uno de nosotros tiene cierta individualidad. Tenemos ciertas características que nadie tiene. Cierta forma que Dios nos creó. O sea que no hay otro como tú, pues.
No te sientes así como, ay, wow, nadie como yo, nadie como yo. Bueno, es que no existe otra persona igual a ti, gracias a Dios. Porque si contigo ya no nos la acabo, imagínate dos igual que tú, man. No es cierto. Pero, fíjate, entonces, lo mismo son los dones. Algo precioso de Dios es que Dios no repite las cosas. Fíjese, el enemigo es repetitivo. El enemigo siempre está en el mismo rollo. Dios no, hermano. Dios es innovador. Dios siempre mueve nuevas las cosas. Y cuando Dios te elige a ti, elige una salvación y un paquete de dones especialmente, exclusivamente para ti. El hecho de que tú no lo tomes no quiere decir que otro lo va a tomar, porque aquel otro tendrá su propio paquete. ¿Sí? Y tal vez ocupará tu lugar, pero nunca ocupará los dones ni la forma en que Dios iba a tratar. Eres especial, eres llamado. No tienes, no importa que no tengas, que no sepas, eres especial para Dios. ¿Por qué? No lo sé. Sigo preguntando por qué. No, en serio, no se crea, hermano. Si yo también miro al espejo y digo, ¿y este qué? Pues el llamado es personal, hermano. Así como la salvación es personal, el llamado es personal también. Y ciertamente el ministerio se puede compartir en el matrimonio, se puede compartir en la familia, pero al último hay un llamado específico y especial para cada uno de nosotros. No le ande achacando a otro lo que es suyo. Amén. Sí. Mire, escuché un predicador hace muchos años, ya se lo había dicho, pero se lo repito hoy, de que cuando venimos a la casa de Dios, Dios nos sirve y nos da un platito. Y en el platito, así como de platito de cumpleaños, ¿eh? Te dan un pedacito de carne, un pedacito de ensalada, un pedacito de... Y luego tú te sientas a comer y luego ¿qué empiezas a hacer? Dios dice, cómetelo. El steak es para el hermano porque le hace falta. Que coma más hierro, está muy flaco. La ensalada la comienza a dar para allá. No. Y esto lo comienza a tirar para allá. Los frijolitos van para allá, son para fulanito. Y al último nomás se quiere comer el postre. Ve por qué está mal alimentado. Y por qué tenemos ovejas tan gordas que no se pueden mover. Obesas. Estoy hablando espiritualmente, ¿eh? Amén. Porque comen pura chatarra, pues. Cuando Dios sienta a la mesa, Él da nutrientes. No podemos rechazar el alimento del Señor, hermanos. ¿Por qué? Porque está diseñado personalmente para lo que necesitamos. Es personal. Hebreos 9:14 dice, en previo a este versículo dice que los sacrificios del Antiguo Testamento no llenaban, no satisfacían la justicia de Dios. Pero entonces da a entender ya en Hebreos 9:14, cuánto más la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios. Ahora, el individualismo consiste en tener nuestra propia conciencia. Ahora, hay conciencias cauterizadas. La conciencia cauterizada es la conciencia que ha sido callada, ha sido quemada, ha sido cicatrizada de tal manera que ya no siente. Y una persona, volvemos al que está sentado en medio de la calle, ¿no? Que ya lleva años ahí estorbando. Ok, esas personas están, hermano, sin una conciencia de servicio a Dios ya. Porque han cauterizado sus conciencias. La palabra de Dios dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Hay que sacar lo muerto, lo podrido. Hay que sacar lo que es inútil, lo que es improductivo, lo que no produce fruto, lo que no sirve. ¿Para qué, hermano? Para que nosotros nos llenemos de un servicio a Dios fresco, innovador,
nuevo que viene de Dios, renovando nuestro llamamiento, renovando nuestra alimentación en el Señor, fortaleciéndonos en Él y comprometiéndonos con Él para servir a Dios. Si hemos tropezado, hemos de levantarnos. Si hemos fallado, hemos de corregirnos. Si hemos de servir a Dios, es para ahora y para siempre y en todo tiempo y en todo lugar, hermano. Tanto en el trabajo como en la casa, como en la iglesia, somos servidores de Cristo Jesús, porque el servicio es personal. Amén. Yo lo sé que les estoy regañando, pero que le caiga el 20. Y por último, ya para dejarlos ir, porque ya sienten que ya se sienten oprimidos por el pastor tan malo que es. Ya nomás se alivió, ya empezó a regañarnos. Dijimos que era voluntario, consagrado, personal, y este último, inmediato. La salvación es hoy. Mire, hay cosas que no pueden esperar. Hebreos dice en el que es el capítulo 4, hoy es el día de salvación. Hoy es el día. No podemos nosotros, hermanos, detener la obra del Señor por un berrinche. ¿Cuántos berrinchudos hay aquí? Levanten la mano. Ay, gracias a Dios que no hay ninguno. No podemos detener la obra del Señor únicamente por un desánimo, por una falla. La obra de Dios tiene que continuar. Súbase al tren, hermano. Súbase al tren. Sirvan a Dios, hermano. Reaccionen al llamado de Dios. Respondan al llamado de Dios. No se siente, no se conforme. Persevere, anímese, fortalezcase en el Señor. Vuelva a los altares. Busque de Dios. Aprenda a escuchar, a obedecer, a someterse, a esforzarse, a ser mejor para el Señor, porque de Él recibirás recompensa. Aprender que cuando hemos fallado y hemos ofendido, a disculparnos y a hacer las cosas bien, porque es el llamado de Dios, porque somos llamados, porque no hay excusa, hermanos. Sirvamos al Dios vivo, sirvamos al Dios que está en los cielos, en lo que Dios nos ha puesto, hermanos. Tengamos excelencia en lo que hacemos. Si es en nuestro trabajo secular. Si es en la familia, si es en la iglesia, donde quiera que Dios me abra la puerta, yo entraré por ella. Amén, amados. Termino con esto. En el momento que la congregación entiende que debe y tiene que servir a Dios, entonces la congregación tiene toda la mano de obra necesaria para construir, para fortalecer, para impulsar la gran comisión. La iglesia se vuelve pesada, la iglesia se vuelve frágil, se vuelve debilitada, se vuelve con un caminar muy despacio, porque ha subido de peso, no tiene dones ejercitados y está cargando con gente que está arriba de la carreta, que pesa mucho y que son 20, 30, 50, 100, 200 los que están arriba y son 3, 4 los que están empujando. Bájese de la carreta y póngase a empujar. Hay quienes que le quieren quitar las riendas al pastor. Ya, mejor le pago. Pónganse de pie, vamos a orar.